¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian y los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias, Politiquero TV y también en Vecino Político. Apóyennos con su like, compartan el video, escriban sus comentarios y recuerden activar la campanita. Amigos, la oposición y en específico Damián Cepeda son de aquellos, pues demuestra como siempre, ¿no? Que la oposición sigue queriendo únicamente ganar en el discurso y no en la acción. Y en la acción me refiero a que cuando se necesita que voten o que legislen por el bien de la nación, por el bien del pueblo, terminan haciendo totalmente lo contrario. Y cuando Morena lanza una reforma, algo que vaya a mejorar las condiciones de los mexicanos, siempre encuentran un pero a todo. Y lo vuelven a hacer. Vean, por ejemplo, este tuit de Damián Cepeda. Aplazar un mes los aranceles de Estados Unidos es un triunfo económico, pero una derrota en seguridad. La Guardia Nacional cuidará la frontera para que no se exporte droga a Estados Unidos. Pero ¿dónde está el combate al crimen en México? Necesitamos paz y para eso tienen que acabar los pactos con criminales. Aprovechemos la oportunidad de pacificar México. Qué tremenda ocurrencia escribir esto cuando los que nos han llevado al día de hoy a estos niveles de inseguridad fue la oposición. Ellos son los que tuvieron un pacto criminal con los cárteles de la droga. Y aquí habla en este tuit nada más como si fuera algo que hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum tuviera nexos con el crimen organizado. ¿Y saben qué? Amigos, no le pudieron comprobar en 6 años a AMLO ningún vínculo con el crimen organizado. Por más que ProPublica, Nabel Hernández, la otra Elena Chávez, escribieron libros, difundieron artículos. Básicamente el poder mediático hizo lo que quiso y no sirvió para nada más que para seguir incrementando la popularidad y la aprobación del presidente López Obrador. Y lo mismo sucede con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la realidad es que lo que vemos en acciones es cómo se arrodillan y se ponen de tapetes los opositores ante Donald Trump. Y eso no queremos que regrese. Y por eso queda claro, como lo dice la senadora Julieta Ramírez, las amenazas de Donald Trump evidenciaron que la fuerza y unión del pueblo mexicano es el mejor blindaje contra las agresiones externas. ¿Y saben qué es lo peor? La incongruencia y la hipocresía. Pero escúchenlo, de la propia voz de la senadora, cómo exhibe ahí, en este debate, a Damián Cepeda, para que vean el grado de hipócritas sinvergüenzas que son los panistas, y en este caso también Damián Cepeda. Para aquellos que piensan que Damián Cepeda es un opositor que vale la pena, no, es uno más del montón. Es un golpe al gobierno mexicano, pero es un pretexto también para reestructurar la relación comercial. La verdad es que los nexos del gobierno con el crimen organizado existen, son públicos y son evidentes. En algunos casos más claramente, como en Sinaloa, que ahora hablaré de eso, pero también los existen del otro lado de la frontera. Son conocidas y reconocidas y existen en documentales y en libros las pruebas de cómo se ha comportado, por ejemplo, la CIA y la DEA en las economías ilegales. Entonces, si vamos a discutir eso en la relación bilateral, no nos negamos, pero tiene que hacerse de los dos lados. Por otro lado, creo que la reacción del gobierno no ha sido buena al respecto.
Andrés Manuel López Obrador decía que la mejor política exterior es la política interior. Yo no coincido con eso, pero si los de Morena fueran obradoristas, ya estarían quitando de su cargo a Rubén Rocha Moya, porque es política interior que le está dando problemas exteriores a nuestro país. Rocha es insostenible. Hasta ahora no se ha aclarado el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el principal líder opositor de Sinaloa, algo que sería impensable en cualquier país con una vida pública decente. Y lo trataron de encubrir, además. Y lo trató de encubrir el gobierno de Rubén Rocha Moya, que tiene además control de los 3 poderes. El que pasó a ser su secretario de gobierno, Insunza, dejó tras de sí en el Tribunal del Estado a quien fue su secretario particular. Conquistaron una mayoría en la Cámara, en el Congreso del Estado, por medio de la cooptación y de la amenaza. Julieta Ramírez, el crimen organizado tiene una alianza con el gobierno de México, lo dice el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Por cierto, lo repitió luego el vicepresidente J.D. Vance. Así es. Sin embargo, la alianza que se señala con el crimen organizado en la Carta de la Casa Blanca es justamente contra Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad de Felipe Calderón. A lo mejor hay quienes todavía pues no se acuerdan, pero para Estados Unidos es muy claro que hace algunos meses pues sentenciaron a Genaro García Luna por narcotraficante. Ahora bien, yo creo en general que todo este episodio nos ha dejado nuevas enseñanzas. Y dentro de eso quedó demostrado, número uno, a los ojos de todo el país y del mundo, que tenemos mucha presidenta. Fue una mujer muy valiente, pero además con templanza. Fue una mujer que se mostró también de una manera muy firme, pero a la vez abierta al diálogo. Y esto logró que hubiera unidad nacional en este país, a mucho orgullo. Que todos cerráramos filas, periodistas, medios de comunicación, empresarios, que cerraran filas en torno a un posible desafío por la unidad nacional. Eso me da mucho orgullo de nuestro país. También quedó en evidencia que el valor y la dignidad de nuestros hermanos migrantes es sumamente importante. Y me da también mucho orgullo que haya quedado evidenciado que sin nuestros hermanos migrantes la economía estadounidense se paraliza. Ahora bien, como en todo, pues hay piedritas en el arroz y salvo deshonrosísimas excepciones, la realidad, mientras todo el país cerraba filas en esto, pues como siempre, la realidad es que algunos mezquinos, miserables, digo yo, cuando se trata de defender a la nación, que son los prianistas, que fueron los únicos que intentaron ante este desafío sacar raja política del asunto. Y esto sí, creo que en temas que afectan la soberanía nacional, esto debe de ser inconcebible. ¿Por qué lo dices, Julieta? Porque hubo una unión en donde todos cerrábamos filas en torno a una posible amenaza. Porque fueron los únicos que intentaron sacar raja política y les salió el tiro por la culata. Acto 1. ¿Subiéndose a la declaración de Trump? Primer acto. Se informan que tenemos alianzas con el crimen organizado, dice Trump, el gobierno de México. Y estos hacen una fiesta, les dije. Segundo acto, resulta que la alianza estaba confirmada, pero por el juicio de Genaro García Luna, y se les hizo ahí la boca chicharrón. Muy bien. A ver, pues ahí está. Entonces, es el PRIAN, es Morena. Yo lo que leí en la declaración, porque me leí completito el decreto, es un decreto presidencial. Así dice, crimen organizado tiene una alianza con el gobierno de México. Así en esos términos generales. Dice intolerable, ¿no? O algo intolerable, así. Sí, es intolerable. Creo entonces que tiene responsabilidad el gobierno de México. Dentro de esta acusación, lo que dice el gobierno de Estados Unidos es lapidario. Yo en todos los años que tengo de vida jamás había visto una aseveración así. No se trata de un documento oficial. No se trata de un comunicado. No. Este es el documento oficial. Sí. Es un decreto de 9 hojas. Sí, y aquí dice, no dice ni de nadie del pasado, dice, el gobierno actual de México tiene una alianza intolerable con el crimen organizado. Así es. Y no dos, dice actual. Dice, sí dice, ahorita te digo cómo. Y 2, dice
El gobierno le ha proporcionado refugio seguro al crimen para producción y transportación de drogas. Sí dice have, no have. Tiene el gobierno de México. Han querido minimizarlo diciendo, es que no, porque en un tuit subieron una imagen. Por supuesto que ha hecho mucho daño al país lo que pasó con el exsecretario de Seguridad Pública. Nada más que el señor está en la cárcel. Muy bien. ¿Cómo le van a poner aranceles a México por algo que pasó hace 20 años? Sí. Es este gobierno el que está siendo acusado. Mira, es evidente también que ha habido alianzas, por ejemplo, que ahora que Omar García Harfuch están combatiendo, evidentemente haya habido detenciones, incluso de policías municipales. Ahora bien, cuando gusten, y presidentes municipales en el Estado de México, es correcto. Entonces necesitamos que ese combate directo al crimen organizado y a quienes resulten responsables se combata, y creo que el día de hoy la presidenta lo está demostrando, y ahí están las detenciones de García Harfuch. Ahora bien, el tema que nos ocupa en este momento es exactamente, repito, la declaración de la Casa Blanca. Sí. Pero acto seguido, por eso digo, ellos ya habían hecho fiestas porque nos iban a poner aranceles y porque decían que las alianzas actuales del gobierno de México, pero después resulta que a quien citan para referirse a que efectivamente hay una alianza es a Genaro García Luna, al único. Entonces, querer combinar y sacar raja y quererlo llevar por otro lado, a mí no me parece bien porque, número uno, fuera de cuando podamos discutir, pero no me parece bien porque en medio de este escenario estamos ante cambios globales. Está Donald Trump peleándose literal con medio mundo, y aquí en México pues está generando narrativas, no solamente en materia de seguridad, pero narrativas que carecen de sustento y que además atacan a nuestros connacionales. Por lo tanto, la unidad debe ser clave en este proceso. Por eso a mí me parece miserable y mezquino que quieran desviar la atención en lugar de unirse a lo que está pasando en el país y defender al país. Pero aquí dejamos de hablar de Sinaloa, entonces, en tu momento te toca, y puedes decir lo que quieran. Sí. Ahora bien, porque luego los interrumpo y se quejan. No, venga. Bueno, entonces, el número uno quejumbrón cuando le... Bueno, venga. Vale. Te he interrumpido, no te he dicho nada, hombre. Bueno, total, que lo que creo que es importante destacar es, número uno, a ver, Estados Unidos dice, y quedó a ojos públicos, que la crisis por el fentanilo la provoca México. Ha quedado en evidencia que eso fue por la colusión de las farmacéuticas y de los médicos que prescribieron indiscriminadamente opioides sintéticos. Dos, los migrantes. El discurso racista y xenófobo de Donald Trump no es admisible en este país, y la presidenta lo demostró con liderazgo y con firmeza. Tan es así que está siendo un ejemplo en el mundo. Pero te quiero decir algo, aprovechando rápido esta ampliación. Fíjate la hipocresía, porque dicen que hay que combatir el crimen organizado, pero en el 2021 se presentó una ley para que se pudieran congelar las cuentas de los delincuentes de cuello blanco, y adivina quién votó en contra de que eso fuera posible. Aquí lo tienes, a Damián Cepeda. Él votó en contra, aludiendo a que se estaban afectando a las instituciones de crédito. Hazme el favor, entonces, ¿a quién defienden? Cuando se pone sobre la mesa combatir la parte financiera del crimen organizado, ahora resulta que votan en contra. Por eso te digo, la hipocresía. Ya duraron 40. Dame los 10 segundos para contestarle nomás la mentira. No, básicamente lo que quería Morena es poder congelar las cuentas sin pasar por un juez. Cosa que ya se les demostró miles de veces que es ilegal, pues tenemos derechos. ¿Quieres congelarle las cuentas a alguien? Ve con un juez, enséñale tu evidencia y hasta mete a la cárcel a la gente. Sí, yo no creo que una autoridad administrativa deba de poder agarrar tus bienes, sin duda. Hacienda. Lo digo cuando quiero. Sí, delincuentes. Delincuentes, los que permiten el lavado. Muy bien, a ver, contesto entonces lo que sigue. Yo dije ahorita que es autogenerada la crisis y lo creo de verdad. O sea, todo esto sale por una resistencia del gobierno de México, de Morena, del pasado sexenio y a combatir el crimen. La política de abrazos que ha permitido que avance territorialmente el crimen. Datos de Estados Unidos desde antes, no nomás ahorita con el decreto, 30% del territorio nacional dominado por el crimen, pero no los tienen que decir Estados Unidos. Todos sabemos que el crimen organizado en muchos lugares
tiene controlado el país. A mí no me parece justo estos llamados supuestos a unidad diciendo o estás conmigo que no quiero combatir el crimen organizado como gobierno o estás de enemigo del país. No, perdón, yo estoy con México, pero yo no quiero que tu gobierno estés cruzado de brazos y poniéndote de acuerdo con el crimen organizado mientras están matando, secuestrando y extorsionando personas en mi país. Perdón, pero no. Claro que unidad para combatirlo junto, verlo como oportunidad, ir más allá. Y ahí me voy al siguiente punto. Decían ahorita del caso de Genaro García Luna, déjame entrarle al tema. De manera muy simplista dicen, ay, es que subió un tuit en X, la Casa Blanca, y dentro de sus fotos viene una foto como referencia a Genaro García Luna. Claro, es el caso más emblemático y dañino y terrible que tiene el país. Claro, es un ejemplo de lo que ha pasado, pero ¿qué pasó ahí? Lo metieron al bote y se acabó. ¿Qué yo esperaba yo? ¿Qué le exijo yo a mi gobierno? Que abra una investigación nunca antes vista de quién estaba abajo, cómo hicieron para entregarle control al crimen organizado. No lo hacen porque muchas de las gentes que están ahí siguen tomando decisiones al día de hoy, pero no acaba el asunto ahí, sino que al tiempo siguiente detienen al exsecretario de la Sedena. ¿Quién lo sacó? El gobierno de Morena va y cabildea políticamente para que lo liberan. Pero no acaba ahí, sino que ahora tenemos el caso del gobierno de Sinaloa, que ya vimos cómo manipularon escenas de una reunión en donde mataron a una persona que la hacen ver como que pasó una gasolinera. Está el caso del Tabasco, que un gobernador de Morena acusa al exsecretario de Morena de ser el jefe de la banda delincuencial. Está el caso de Tamaulipas con el Huachicol. Lo que necesitamos es combatirlos a todos, sean de Morena, del PAN, del PRI, de MC. El que se ponga de acuerdo con el crimen organizado se tiene que ir a la cárcel. Y eso es lo que no hace el gobierno de Morena. O sea, yo quiero nada más, pues, destacar que mira la diferencia, es decir, veamos nomás, pasamos de tiempos con Peña Nieto, que era el hazmerreír de Norteamérica, de los tiempos de Calderón, que incluso tuvo la desfachatez de vetar hasta a Manu Chao, a ese nivel, y luego pasamos con el Comes y te vas de Vicente Fox, hecho por presiones de Estados Unidos, a ahora tener una presidenta que se planta y defiende la soberanía nacional. Es abismal la diferencia. En este país siempre habrá cobardes y agachados que le deseen lo peor a México con tal de poder sacar alguna raja política. Pero por fortuna somos millones que acompañamos a la presidenta Claudia Sheinbaum en la unidad y en el fortalecimiento de nuestra soberanía nacional. A mí me quedó claro que todo lo bueno para el pueblo resulta siendo malo para el PRIAN. Así que preocúpense cuando estos resulten bondadosos y preocupados por nuestra nación. Nosotros estamos muy orgullosos Muy bien. por la unidad del pueblo y que viva México.